yo creo que la primer cosa que deberemos de tener en cuenta o que deberíamos de saber es qué son los hongos. Y pues aquí tengo una serie de enunciados que nos ayudan a escribir qué son los hongos. Posiblemente para personas que no han trabajado con biología antes, algunas de estas cosas o de estos términos no sean tan familiares, pero no se preocupen porque más adelante iremos entendiendo y viendo con una definición un poco más clara qué son los hongos. Bueno, primero podemos decir que los hongos son organismos con características propias tanto de nutrición, fisiología, reproducción y organización. Además, forman un reino aparte de las plantas, es decir, no son plantas como siempre habían sido clasificados anteriormente. También son diferentes de los animales y su reino se les conoce como el reino fungi. De hecho, los hongos son organismos eucariontes que, como lo pueden ver aquí en este árbol filogenético, son más cercanos a los animales, es decir, se parecen más a las células de los animales o a los animales, y por ello los hongos han sido utilizados como modelos eucariontes o como modelos para entender procesos genéticos, celulares, fisiológicos que ocurren en células eucariontas, incluidos los humanos. Ahora, no tienen clorofila, ya dijimos, no son plantas, poseen células con núcleo y en su pared celular tienen quitina, a diferencia de las plantas, que tienen otros, por ejemplo, celulosa. También los hongos se reproducen asexual o sexualmente por medio de esporas, y una característica importante es su forma en la que se nutren, que es mediante absorción. Bueno, esto simplemente es para dar una descripción de qué son los hongos, pero ¿qué hongos conocen ustedes? No sé si alguno quisiera decir, cuando ustedes escuchan la palabra hongos, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Un champiñón, por ejemplo? ¿Cuál? Ok, ese no lo conocía tanto, pero bueno. ¿Cuál otro? Las setas. Igual también a lo mejor algunos, como estábamos platicando hace unos momentos antes de comenzar, cuando escuchan la palabra hongo, lo primero que se le viene a la mente es algo como de miedo, de temor, quizá allá atrás. Ah, sí. Sí, oh. Bueno, en el departamento de micro le esperamos, ahí casi todos trabajamos con hongo. Bueno, efectivamente, quizá cuando escuchamos la palabra hongos, lo primero que se nos viene a la mente son los champiñones. Y sobre todo el champiñón común, que es el que utilizamos para ensaladas o para pastas, pizza y algunos otros alimentos. Porque es quizá el más popular, que incluso encontramos en cualquier supermercado. Bueno, ahora, si yo les muestro esta fotografía, seguramente ustedes van a poder intuir que estos hongos que se observan aquí, o este hongo que se observa aquí en esta fotografía, al estar en el bosque, pues tiene interacciones con las plantas. Eso es más que evidente. Sin embargo, como esta fotografía, podemos encontrar muchísimas otras en los bosques, sobre todo después de la lluvia, o incluso en algunos bosques que son bosques húmedos, densos, con alta humedad, obviamente, también a veces a altas temperaturas, que son como el clima propicio para que muchos de estos hongos se desarrollen. Podríamos decir que estos hongos son hongos benéficos, y al decir que son benéficos podríamos decir que son amigos de las plantas, puesto que están en directa interacción con ellos, y al menos las plantas que alcanzamos a ver en las imágenes no muestran un síntoma aparente de enfermedad o de infección, por lo cual podríamos decir que estos son amigos de las plantas. ¿Qué pasa en estas fotografías? ¿Ustedes creen que estos hongos o estas plantas están en interacción con hongos que son amigos también de ellas, o estará pasando algo diferente? Si ustedes observan las fotografías, en todas se observan, pueden ver diferentes plantas, por ejemplo, plantas de tomate, una fresa o plantas de bananos que muestran síntomas de infección. Y abajo de esto le he puesto ahí algunos de los organismos que pueden inducir estos síntomas, y esos microorganismos son hongos. Entonces, en este caso, tenemos una interacción de estas plantas con unos microorganismos que en este caso son hongos,
que pues no son precisamente amigos de las plantas, sino más bien en este caso serían enemigos de las plantas. Y en lugar de hacerlas felices, pues las hacen tristes. Bueno, ahora, ¿qué pasa en esta interacción, en esta fotografía? Aquí es más difícil de determinar qué tipo de interacciones están pasando, porque las plantas pues ni muestran una apariencia enferma o de síntomas de infección, y casi todas ellas tienen una apariencia aparentemente saludable. A diferencia de las fotografías que les mostré al principio, donde veíamos los cuerpos fructíferos o estos tipos champiñones creciendo cerca de las plantas, aquí es más, y era evidente ver que esos hongos estaban en una interacción directa con esas plantas. En este caso es difícil determinarlo, porque simplemente vemos las plantas. Pero si nosotros podemos analizar un poco más a profundidad, a más detalle, con microscopía o con algunos métodos similares, podríamos ver que estas plantas, todas ellas, están en íntima interacción con hongos, y que seguramente aquí están ocurriendo diferentes tipos de interacciones que obviamente no alcanzamos a ver a simple vista. Bueno, entonces, ¿los hongos serán amigos o enemigos de las plantas? Que es la pregunta principal o el título de esta charla. En la naturaleza podemos encontrar dos tipos de interacciones, encontramos más, pero dos principales, entre hongos y plantas. Una de ellas es la que se establece entre hongos benéficos, por ejemplo los hongos endófitos y los hongos micorrízicos. Estos vendrían siendo caracterizados como amigos de las plantas. Pero también tenemos los hongos patógenos, que a diferencia de los primeros, pues estos agreden a las plantas. Cuando nosotros observamos en la naturaleza una interacción entre hongos, endófitos y las plantas generalmente van a tener un aspecto saludable, como se puede ver aquí. En contraste, hongos que son patógenos o que no son precisamente amigos de las plantas, pues inducen síntomas en esas plantas. Así que después de la interacción entre hongos, endófitos y plantas, pues tenemos, ya lo mencionamos, plantas saludables, y en cambio entre hongos, patógenos y plantas, pues ahí la situación es un poco diferente y las plantas muestran síntomas, incluso pueden llegar a morir. Ahora, ¿a qué se debe esa diferencia? ¿Por qué vemos esos diferentes tipos de interacciones entre unos hongos con plantas y otros tipos de hongos con plantas? Bueno, eso se debe a que los hongos endófitos en su genoma es todo su material genético, todos sus genes, todo lo que el material genético de ese microorganismo efectivamente tiene genes que le permiten colonizar como endófito a la planta, pero tiene menos genes, o no los tiene, que codifican para proteínas o para ciertas, se llaman proteínas, pero esas proteínas causan daño, es decir, degradan el tejido de la planta, permiten la obtención de nutrientes de la planta, es decir, los hongos patógenos, en conclusión, tienen más herramientas para degradar, atacar las plantas que los hongos endófitos. Y aquí lo podemos ver, simplemente estamos comparando dos hongos patógenos, un endófito, y vemos que todas estas proteínas que están directamente involucradas en degradar compuestos de plantas, pues los patógenos tienen mucho más de ellas que el endófito. En pocas palabras, los endófitos, o más bien los patógenos, tienen mucho más herramientas para poder atacar las plantas que los hongos endófitos. De ahí que los patógenos pues son enemigos de las plantas y los endófitos vendrían siendo como amigos de las plantas, porque además vamos a ver que estos endófitos les dan ciertas ventajas o ciertas características a las plantas que las hacen estar más saludables o en una mejor condición cuando están en la naturaleza. Bueno, hay una clase de hongos que es un grupo de especies de hongos que se les conoce como Fusarium oxysporum. Dentro de esta clase de hongos tenemos una gran cantidad de especies. De hecho, si ustedes van con un agricultor y le mencionan la palabra Fusarium oxysporum, o que una planta que ustedes conozcan está colonizada, infectada por Fusarium oxysporum, él inmediatamente va a pensar es un hongo altamente agresivo. Y sí, tiene razón, porque generalmente
Fusarium oxysporum es un hongo que afecta a una gran cantidad de plantas y que está causando, obviamente en todos esos cultivos, pues grandes pérdidas económicas. Pero, si somos realistas, en la naturaleza existen muchísimos más hongos Fusarium oxysporum endófitos, es decir, benéficos para las plantas, que patógenos. Y estos, los endófitos, a diferencia de los primeros, pues estos les dan ventajas adaptativas, fisiológicas a las plantas, por lo que las plantas, al estar en interacción con estos hongos de Fusarium oxysporum endófitos, pues tienen una apariencia totalmente saludable. En cambio, si interactúan con los patógenos, pues muestran síntomas de enfermedad. Aquí solamente un ejemplo de esta interacción. Aquí observamos cómo una cepa endófita tiene la capacidad de inhibir el crecimiento de un patógeno. Este no es un hongo, se le parece mucho a los hongos, pero no es un hongo. Y este sí es un patógeno altamente agresivo de plantas, tanto de papa como tomate, también de calabaza. Y este patógeno es inhibido por el endófito. De manera que, por ejemplo, si en una planta se le pone primero en interacción con el endófito y después en un experimento se le pone interacción con el patógeno, las plantas que fueron previamente expuestas al endófito, es decir, al hongo benéfico, al hongo bueno, al amigo de las plantas, pues van a tener más capacidad de responder a la infección que aquellas que no tuvieron esa primera interacción. Y eso pues se puede cuantificar. Y podemos decir que estos hongos, los de Fusarium oxysporum, pues son amigos de las plantas y ayudan a que éstas se desarrollen mejor. Ahora, si hablamos de amigos de las plantas, yo creo que de hongos que están en asociación con plantas y que les ayudan o que son amigos de estas, el ejemplo más clásico yo creo que podemos encontrar son las orquídeas. ¿A quién no le gustan las orquídeas de aquí? Yo creo que a casi todos nos gustan las orquídeas. Algunos más que otros, ¿verdad? Pero a todos nos ha de gustar. Bueno, las orquídeas, además de ser muy bonitas, son unas plantas muy interesantes, puesto que en sus raíces tienen una alta interacción con hongos y ahorita vamos a ver por qué. Y generalmente esas interacciones que establecen con hongos son benéficas, es decir, se benefician tanto el hongo de la planta, de la orquídea, como la orquídea del hongo. Como un dato curioso nada más, por si alguno no lo sabía, la vainilla también es una orquídea, aunque luego a veces pensamos que no lo es. Sin embargo, pues no todo es color de rosa para las orquídeas, puesto que en México existe una gran diversidad de orquídeas. De hecho, existen muchas que son endémicas de México, pero que desgraciadamente muchas de ellas están en amenaza o en peligro de extinción. Y aquí les muestro un ejemplo de ello. En este caso es un mercado popular en el estado de San Luis Potosí, en la Huasteca. La Huasteca es una zona del país, y en este caso de San Luis Potosí, con una alta diversidad de orquídeas, muchas de ellas endémicas de México, es decir, esas orquídeas no las encontramos en ningún otro país más que en México. Y desgraciadamente, pues por falta de conocimiento, porque a veces las personas no lo saben, pues ellos ven las flores bonitas, ven las orquídeas, a todo mundo le gustan las orquídeas y las compra, pues ellos van, las sacan de sus ambientes y las venden en los mercados. Entonces, eso, entre otras cosas, como coleccionistas, que obviamente ellos sí saben y aún así van y las sacan de sus ambientes, pues todos esos factores están propiciando a que al menos estas dos orquídeas, que una es Prostechia marie y la otra es Stancopea tigrina, que son dos orquídeas muy bonitas, esta en amenaza de extinción y esta en peligro de extinción. Ambas las podemos encontrar en la Huasteca Potosina y son endémicas de México, sobre todo Prostechia marie. Podemos decir que existen tres tipos diferentes de orquídeas. Están las epífitas, las terrestres y las litófitas. Las epífitas, que son las más interesantes desde mi punto de vista, ustedes a lo mejor les gusten más otras o se les hagan más interesantes otras, estas necesitan de un sostén. Puede ser un árbol, puede ser un tronco, pero algo que le dé sostén. Es decir, estas crecen sobre otras plantas. Las terrestres, estas crecen directamente en contacto con el suelo. Y las litófitas, estas crecen generalmente en rocas. ¿Por qué yo considero que las orquídeas epífitas son más interesantes? Bueno, entre las epífitas tenemos a Stancopea tigrina y Prostechia marie, que ambas están pues en amenaza y en peligro de extinción. Y esto es por la razón por la que a mí se me hacen más interesantes, es porque, como ya lo mencionamos, estas plantas están
en directa interacción con otra planta más que le da sostén, a la cual se le conoce como forófito. Aquí lo podemos ver. Pero también algo interesante es que estas plantas, las epífitas, en sus raíces, que como lo podemos ver aquí, tienen raíces expuestas. De hecho, un dato interesante de las orquídeas aquí es que las orquídeas no son plantas parásitas, ellas no toman nutrientes del forófito, es decir, de la planta que le está dando sostén, simplemente lo usan como sostén. Ellas, para obtener nutrientes, lo hacen a través de la lluvia, es decir, lo poco que llueve y lo que escurre por el tronco, ellas lo absorben a través del aire. Entonces, las orquídeas debe de ser un organismo, una planta que tiene que es altamente eficiente tanto en la captación de nutrientes como en el procesamiento de los mismos y en el mantenerlos por largos periodos de tiempo, porque si está esperando a que llegue la siguiente lluvia para poder captar nutrientes, y ahora con lo del cambio climático, pues ustedes imaginarán. Entonces, es por ello que al tenerse estas raíces expuestas, y al estas raíces expuestas estar en interacción con hongos, les permite una mejor y mayor captación de nutrientes, incluido el agua. De ahí que estas plantas, como lo ven aquí, han desarrollado interacciones benéficas para ambos con hongos que se les conoce como tipo micorrizas. Estos hongos micorrizas son hongos benéficos o amigos de estas plantas. ¿Por qué? Porque les permiten captar nutrientes a estas plantas que están creciendo en un ambiente donde los nutrientes no es precisamente a lo que más tienen acceso. Pero, como ya lo vimos desde el principio, tenemos otro tipo de interacciones de plantas con hongos que pues estos sí son muy agresivos, no son precisamente que vayan a ayudar a las plantas, sino más bien que van a obtener nutrientes de ellas. Algunos son radiculares, es decir, infectan por la raíz, otros son foliares, es decir, infectan por la hoja, pero bueno, tenemos una gran diversidad de hongos, muchos de estos causando problemas en cultivos importantes en México, por ejemplo, el aguacate, las fresas, el maíz también. ¿Y cómo es que los hongos o estos hongos patógenos colonizan a las plantas? No nos vamos a meter en detalles en todo esto que está aquí, pero lo que sí podemos mencionar es que estos hongos, a partir de una espora o a partir de una célula, digamos, redonda tipo levaduriforme, se puede empezar a crecer un micelio que es el que va a entrar al tejido y a partir que está penetrando el tejido, inducir un montón de cambios en la planta que le van a permitir colonizarla. Entonces, si hablamos de los hongos patógenos, es decir, estos que afectan a las plantas, tenemos tres tipos. Los primeros son los de estilo de vida biotrófico. ¿Qué significa esto? Bueno, estos son hongos patógenos de plantas que van a llegar a la planta, se van a establecer ahí, van a empezar a colonizar, penetran el tejido, empiezan a colonizar todas las células de ese tejido vegetal, pero el hongo es algo, digamos, vamos a mencionarlo así, un poco inteligente y de alguna manera evita ser reconocido por el sistema de defensa de la planta y no induce síntomas aparentes de infección, sino hasta en etapas tardías, ya cuando el hongo va a terminar su ciclo de vida, es cuando ya comienzan a aparecer esos síntomas. Tenemos también los hongos necrotróficos o de estilo de vida necrotrófico. Estos no les importa mantener la planta saludable, ellos van a llegar, inmediatamente empezar a colonizar, obtener nutrientes, y si el tejido se necrosa o se daña, eso no les impide a ellos continuar con su proceso infectivo. Y tenemos los estilos de vida hemibiotrófico, que esto es una combinación de los dos anteriores. Al principio establecen una interacción biotrófica y en cierto momento del ciclo patogénico cambian a ser más agresivos y a tener un ciclo de vida necrotrófico. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos caminando en el bosque y algunas veces podemos ver este tipo de, por ejemplo, de manchas, en este caso es un hongo que está creciendo en la hoja, o podemos ver una zona clorótica de la hoja, podemos intuir que posiblemente esa planta está sufriendo una interacción con hongos y pues ese hongo está afectando a la planta. De ahí en modo que la vemos con síntomas. Ahora, ya dijimos que estos hongos deben de crecer filamentosamente y de ahí poder penetrar el tejido. Pero ¿qué pasa en esta interacción? Pues están pasando muchísimas cosas. Esto es como si fuera una guerra.
Así como ahora en días pasados estaba muy famosa la guerra entre Ucrania y Rusia, bueno, algo parecido podríamos decir que pasa aquí, porque realmente es una alta interacción que existe entre el hongo y la planta. El hongo ataca a la planta y la planta también ataca al hongo, es decir, se defiende. Por ejemplo, aquí vemos que el hongo está secretando unas proteínas que van a inactivar las proteínas con las que la planta lo quiere atacar. Otras proteínas que el hongo secreta se van a pegar a su pared para de alguna manera hacer un escudo que le permitan evadir los ataques de la planta o, es decir, usar como un antifaz o algo que le impida que sea reconocido por la planta. Si en este alrededor del hongo tiene algunos compuestos que la planta reconoce y dice, identifiqué este compuesto, quiere decir que un hongo me está atacando, voy a activar mi mecanismo de defensa. Pero si ese hongo tiene la capacidad de secretar algo que le ayude a enmascarar eso, pues entonces engaña a la planta y él pasa desapercibido. Bueno, también el hongo, por ejemplo, secreta algunas otras proteínas que son capaces de pasar el tejido, es decir, la membrana de la planta, e inducir cambios en el metabolismo de ese hongo. No solamente en el metabolismo, sino también en la expresión de genes. ¿Para qué inducen eso? ¿Para qué el hongo quiere inducir cambios tanto en el metabolismo como en la expresión de genes de la planta? Porque de esta manera la está manipulando para que haga hasta cierto punto algo que le beneficia a él y una mejor colonización. Bueno, sin embargo, pues no todo es malo en esta interacción. Dentro de todo hay algo bueno. Y el ejemplo de esto bueno que les traigo, yo estoy seguro que les gusta mucho, o al menos a muchos de ustedes. A mí sí me gusta mucho. ¿Quién de ustedes no se ha comido unas deliciosas quesadillas de huitlacoche? Cuando menos, ¿eh? Porque si tienen la posibilidad de ir a un restaurante gourmet, donde a lo mejor les puedan ordenar unas crepas de huitlacoche, o una pizza de huitlacoche, o bueno, ya, otros que la verdad no sé ni los nombres de los platillos. Pero, es decir, esto que ustedes ven aquí y que a lo mejor, ¿algunos de ustedes lo han comido? ¿Quesadillas? Bueno, lo que se han comido es esto. Ahí ya no se ve tan rico como se veía antes, pero sí, efectivamente es eso. Esto es una mazorca, es un elote que fue colonizado por un hongo que se llama Ustilagomaides, que es un hongo patógeno de plantas. Es decir, es un enemigo de las plantas. Entonces, no les voy a explicar ahorita todo esto, simplemente les voy a decir que este hongo tiene la capacidad de penetrar el tejido de las plantas, inducir un proceso infectivo, causar estos tumores o agallas y adentro generar sus esporas o teleosporas, que es lo que finalmente nosotros comemos en nuestras deliciosas crepas o nuestra riquísima quesadilla en el mercado los domingos por la mañana. Bueno, sin embargo, esto es malo para la planta, puesto que es un hongo patógeno de plantas, pero para el humano hasta cierto punto es bueno. Porque en el campo, en la huerta, en el invernadero, podemos inducir que este hongo infecte nuestros maíces, a partir de ahí generar huitlacoche, así como se le conoce a la mazorca infectada colonizada, e incluso podemos hacer negocio con eso. Aquí ven, ya está enlatado, se vende, y no es porque esté haciendo yo comercial de esta marca, simplemente es porque la encontré en internet. Y pues esto representa dinero, puesto que una mazorca hecha huitlacoche vale muchísimo más que una mazorca normal o un elote normal sin que esté, digamos, infectado y por lo tanto sea huitlacoche. Entonces esto para el humano pues es algo bueno. Y si hablamos de las aportaciones nutricionales que tiene el huitlacoche, pues aquí vemos que tiene una gran cantidad de aminoácidos, tiene azúcares, polisacáridos también, y tiene también fibra y algunas otras cosas que son importantes para la dieta. De hecho, fue algo que se me olvidó quizá poner en esta parte de la presentación, pero revisando en la literatura, y ustedes podrán revisar o verlo, es fácil encontrar algunos tipo pinturas rupestres o de nuestros antepasados aquí en México, donde ellos ya dibujaban, por ejemplo, en sus milpas las plantas de maíz con el huitlacoche ahí. Podrá ser por dos razones, quizá una, que ellos mismos tal vez ya tenían la capacidad de inducir
que esas plantas se colonizaran o fueran infectadas por el hongo y de ahí consumir el huitlacoche, o a lo mejor lo encontraban de forma azarosa, pero de alguna manera quiere decir que ya lo utilizaban y que era importante tanto que hasta lo representaban en sus pinturas. Hablando ahora acerca de otro tipo de interacciones o con otro tipo de plantas, me gustaría mencionarles también sobre esta planta, la planta de zarzamora. Bueno, México a nivel mundial es el principal productor de zarzamora y Michoacán es el estado que produce prácticamente pues la totalidad de la zarzamora y de las berries que se exportan. Sin embargo, pues también Baja California está ahí dentro de los principales productores a nivel nacional. Desgraciadamente, no hace mucho, fue reportado que una cepa de Fusarium oxysporum tiene la capacidad de infectar estas plantas y que actualmente está causando graves problemas en la producción de zarzamora, no solamente en México, sino también en Estados Unidos, sobre todo en California, en Norte Carolina, y en México, en Baja California, en Michoacán, Jalisco, que son los estados que producen mayormente zarzamora y otras berries. Aquí simplemente yo les muestro los síntomas, por ejemplo, cómo se observan en las hojas y las huertas, donde muchas de estas en el estado de Michoacán fueron devastadas por este hongo. Y pues incluso no solamente esta berry, sino también hay otros hongos que pueden afectar, por ejemplo, a la fresa, que también es considerada una frutilla, o otros que incluso infectan el fruto de la frutilla una vez, ya sea cuando todavía está en etapa pre cosecha o en etapa post cosecha. Generalmente incluso lo alcanzamos a ver cuando vamos al supermercado y compramos un traste o algo con fresas y después de cierto tiempo vemos que aparecen hongos. Muchas veces es este hongo el que podemos encontrar ahí. Simplemente decir que, bueno, el hecho de tener interés en esta interacción entre plantas de zarzamora y su hongo patógeno, que es el Fusarium, es de importancia no solamente para entender el proceso que está ocurriendo allí entre la planta y el hongo, es decir, el proceso patogénico, sino también porque esto a nivel nacional, y si consideramos Estados Unidos a nivel binacional, o entre los dos países, es importante porque una gran cantidad de personas y de recursos económicos dependen de la producción de este fruto. ¿Qué pasa con los hongos y los humanos? ¿Serán que también son amigos o enemigos de los humanos? Pues bueno, si nosotros analizamos todos los microorganismos que están en un humano saludable, vamos a ver que en ese humano o en esa persona, en su microbioma o su microbiota, tiene interacción con ciertas levaduras, ciertos hongos, y que muchos de estos hongos y levaduras son importantes por el buen funcionamiento, la fisiología de ese organismo, de ese humano o de ese animal. Sin embargo, también podemos encontrar otros hongos que están presentes ahí y están de forma, digamos, latentes, que si la persona o el humano está saludable, su sistema de defensa está correcto, no tiene ninguna deficiencia, pues estos hongos no son un problema. Sin embargo, se convierten en un problema si por alguna razón nuestro sistema inmune no es tan eficiente. Y entonces empezamos a ver que esos hongos empiezan a desarrollar un proceso patogénico pues en su huésped o en el humano. Aquí nada más para mencionarles diferentes tipos de hongos que tienen la capacidad de infectar, muchos de ellos que forman parte de la flora normal del humano, pero que pueden desarrollar un proceso infectivo, como ya lo mencionamos, después de que el sistema inmune se afecta o hay una afectación en el sistema inmune. Por ejemplo, Cándida, que es un hongo que está presente de manera normal o como parte de la flora normal de los humanos. Algunas malacesias también pueden ser parte de la flora normal. Sin embargo, también tenemos otros, como Cryptococcus o otros hongos, o por ejemplo, Aspergillus o otros, que podemos inhalarlos, y eso sí, a partir de que los inhalamos, si nuestro sistema de defensa está deficiente, pues desarrollan un proceso patogénico en el huésped, en este caso en el humano, que generalmente o muchas de las veces, principalmente si se ingiere por la nariz, induce un proceso infeccioso en los pulmones, causa pulmonía, y cuando esos hongos tienen la capacidad de llegar al torrente sanguíneo y viajar a otras partes, pues causan más problemas, por ejemplo, en el cerebro o en otros órganos. La distribución de estos generalmente, como lo vemos aquí, en zonas tropicales, por ejemplo en África, en América del Sur,
en México en la parte sur del país. En Baja California con coccidioides, por ejemplo, tenemos problemas, también en partes de California, en Estados Unidos, pero prácticamente vemos que estos hongos los encontramos pues en todo el mundo. Ahora, ya dijimos o hablamos de estos hongos, que son los hongos o el complejo de especies de Fusarium oxysporum. Ya dijimos que son, para las plantas, estos hongos son patógenos, por lo tanto, pues no son sus amigos y las atacan. Pero recientemente se ha visto que muchos hongos del complejo de especies de Fusarium oxysporum pues son capaces de infectar humanos. Por ejemplo, personas que usan lentes de contacto, y si en esos lentes de contacto ustedes llevan algunas esporas de estos hongos y tienen alguna lesión en la retina o en su ojo, es probable que este hongo colonice el tejido y a partir de allí empezar a desarrollar la fusariosis ocular. También se ha encontrado, por ejemplo, en personas inmunodeprimidas, infecciones por este hongo en la piel. ¿Cómo es que esto ocurre? ¿O a qué se debe esto? Bueno, a nivel genómico lo que podemos ver es que los hongos que normalmente eran patógenos de humanos, patógenos de plantas, tienen ciertos cromosomas, ciertos genes, que les permiten colonizar esas plantas. Sin embargo, los cepas de Fusarium oxysporum son unos hongos que se adaptan muy fácilmente al ambiente, además que tienen la capacidad de ganar y perder genes, sobre todo aquellos que están involucrados en virulencia y en patogénesis. Por lo que se ha visto que las cepas patógenas de Fusarium oxysporum, pero patógenas de humanos, pues han ganado ciertos cromosomas, ciertos genes, que le permiten ahora una capacidad de infectar o colonizar animales o humanos. Y entonces, pues si teníamos un hongo que era agresivo, pues ahora tenemos uno que es más agresivo, sobre todo para nosotros, ¿no? En conclusión, ¿los hongos son amigos o enemigos? Bueno, tenemos hongos patógenos, que esos vendrían siendo enemigos, como ya lo vimos de las plantas o de los animales. Lo cual, algunos de ellos, no todos, para el humano o para el hombre podrá ser interesante y le convendrá esa interacción entre ese hongo y esa planta, porque incluso podemos obtener recursos económicos precisamente de esa interacción. Tenemos otro tipo, tenemos los hongos amigos de las plantas, que son los hongos benéficos, los endófitos y las micorrizas, que además de ayudar a que estas plantas crezcan mejor, se desarrollen mejor, tengan un mejor fitness, como le llaman en inglés, estas plantas además también, estos hongos también les ayuden a contrarrestar los ataques por patógenos. Y finalmente tenemos aquellos hongos que son nuevos patógenos o agentes infecciosos emergentes. Es decir, hongos que normalmente eran encontrados en el suelo, patógenos de alguna planta y que ahora estamos viendo que después de unos ciertos cambios genéticos o genómicos, pues ahora tienen unos nuevos huéspedes. Como en el caso de Fusarium, que ahora pues vemos que se ha encontrado infecciones por Fusarium en humanos. Bueno, finalmente me gustaría mencionar que oportunidades de colaboración, sabemos trabajar con Huitlacoche, podemos trabajar en este sistema para inducir la producción de Huitlacoche, quizá personas que tienen restaurantes o productores que quieran producir Huitlacoche para vender, pues podrían estar interesados. También estamos trabajando con berries, entonces la interacción directa con aquellos productores que tienen berries es de mucho interés. Y finalmente, pues no me gustaría dejar pasar la oportunidad de dar un poco de publicidad a mi departamento, en este caso al Departamento de Microbiología del CICESE, que está conformado por 9 investigadores. La mayoría de nosotros trabajamos con hongos, aunque también hay algunos que trabajan con virus y que trabajan con bacterias. Estos son algunos de los proyectos que nosotros estamos desarrollando en el laboratorio, la interacción entre hongos y plantas, entre, por ejemplo, zarzamora o plantas zarzamora y hongos, algunos fenómenos celulares que ocurren en hongos y también hongos que tienen la capacidad de bioremediar, es decir, limpiar ambientes contaminados. Ya después eso se hablará en otra ocasión. Y pues por su atención, muchas gracias. Hola. Sí, una pregunta. ¿Existe el hongo marino? Porque casi todo lo que vemos es terrestre, pero en el mar o en cuerpos de agua hay algo como... Sí, los hay.
De hecho, en el CICESE también hay una investigadora que trabaja con hongos que se han encontrado en la profundidad del mar. Generalmente muchos de estos tienen capacidad de degradar hidrocarburos. Quizá el hongo más característico o que se ha estudiado más como para degradar hidrocarburos quizás sea Yarrovia lipolítica, que es una levadura que incluso en países como la India se ha aplicado en derrames de petróleo como un hongo que tiene la capacidad de bioremediar esos ambientes contaminados. Pero sí, sí los hay. Buenas tardes. Por ejemplo, cuando ya tiene el hongo la fruta o algo, si le quitas ese pedazo, porque tengo un sobrino que está estudiando biología y dice, es que ya no sirve toda la fruta. Okay. Entonces, si le quitas el pedazo, puedes comértela y no te hace daño, ¿no? Los hongos secretan toxinas secretan ciertas proteínas, toxinas, y estas pueden no solamente quedar justo en el espacio de interacción entre el tejido vegetal y el hongo, sino que muchas de estas tienen la capacidad de difuminarse a través del tejido. Entonces, allí habría que tener cuidado con eso. Ahora, en la naturaleza, algo que ocurre, por ejemplo, seguramente algunas veces le ha pasado que van caminando en el bosque o en algún lugar y ven una hoja que tiene a lo mejor una lesión necrótica o una zona de necrosis y alrededor un halo clorótico. Muy posiblemente habría que investigar si ese daño está causado por una bacteria o un hongo, pero si fuera en cualquiera de los dos casos, en las plantas tienen la capacidad de, a partir de que sensan que en cierto punto está dándose un proceso infectivo, la planta mata o destruye ella misma su tejido alrededor para evitar que ese hongo colonice otros tejidos, es decir, otras hojas o brinque al tallo. Entonces prefiere sacrificar una parte de su tejido, la misma planta, para evitar que el hongo, en este caso que hablamos de hongos, pueda colonizar otros tejidos. Okay. Gracias. Gracias. Hola, doctor Domingo, ¿cómo Hola. está? Muchas gracias por su plática, estuvo muy interesante. Me llamó la atención cuando describió los diferentes tipos de crecimientos que tienen las orquídeas, entre ellas la de cuando crecen sobre la planta o sobre un árbol. No me ha tocado ver las orquídeas cuando crecen en una planta, corríjame si también lo hacen en un árbol, pero cuando pasa eso no hace que cree como una manera de invasión ante la otra planta. No, porque las orquídeas no son parásitas. Sí hay plantas que son parásitas y que obviamente absorben nutrientes de la planta sobre la cual están, la planta que les está dando sostén. Pero en el caso de las orquídeas no son parásitas. O sea, la planta sostén va a continuar no va a tener síntomas aparentes ni de daño ni de ningún tipo, porque la orquídea es una planta epífita, no es parásita. Okay. Simplemente el sostén y lo que ella puede captar del agua, del aire, de la misma materia orgánica de la corteza del árbol que se va desprendiendo, porque pues ya es tejido viejo del árbol y se empieza a despegar o a desprender, de eso mismo sí puede obtener nutrientes. ¿Puede llegar a convertirse, en vez de ser una planta parasitaria, como en alguna planta como más benéfica? O sea, ¿le da algún beneficio? O sea, es el sostén el árbol o la planta en donde se pone, pero ¿le da algún beneficio al árbol o a la planta el que la orquídea crezca Posiblemente, sobre ella? yo creo que no. Más bien la planta que le está dando sostén simplemente le da el sostén y no obtiene ningún otro beneficio más. O al menos no un beneficio tan directo o tan evidente. Ok, muchas Sí. gracias. Pues sí, de hecho creo que sí, así sería. Lo puse a pensar. Sí, estaba tratando de pensar en otras Gracias. interacciones, pero bueno. Hola, doctor. Pues muy interesante su plática. Muchas gracias. Sí, gracias. Ahorita que está mencionando acerca del bleed huitlacoche, Ok, sí. o usted conoce o ha escuchado hablar de algún tipo de hongo que tenga esa misma interacción con la planta, que se venda o se produzca o el ser humano haya como que encontrado como el huitlacoche, perdón, de que poder consumirlo, poder venderlo, o sea, que tenga esa misma interacción, pues. Ustilagomaides, que es el que causa huitlacoche, pertenece a una familia muy grande de hongos, un grupo muy grande de hongos que se les conoce como ustilaginales, donde hay muchos de ellos que inducen síntomas similares en otras plantas. Por ejemplo, algunos de esos otros también en maíz o en sorgo. Y generalmente, al igual que ustílago coloniza, digamos que la mazorca o las espigas de la planta de
de maíz, los otros también tienden a causar infecciones en las mazorcas o en las espigas, pero estos no se comen. Entonces, hasta el momento el único que se come es el ustílago. Y a pesar de que son hongos que filogenéticamente son muy cercanos a ustílago, por ejemplo, hay uno que se llama Sporozoa aurelianum que infecta maíz e infecta sorgo, y hablando genómicamente han de ser un 95-96%, quizás un poquito más, de similares entre ustílago, a nivel genómico, entre ustílago y Sporozoa. Los dos infectan maíz, sin embargo, a pesar de que son síntomas relativamente similares, la producción de las agallas solo se da con ustílago y pues ustílago es el huitlacoche es el único que se come. Sí, porque también pues uno piensa también de las levaduras, o sea, cómo se utilizan para la fermentación de otros alimentos y pues eso en sí es un hongo, pero pues así una relación en la que el hongo pues sea un hongo endofítico y esté pues creciendo junto con la planta. No, creo que, pues yo tampoco no he escuchado, no sé si alguien haya escuchado alguna otra interacción No. así. Los que sí, algunos se comen son los cuerpos fructíferos de otros hongos que normalmente forman parte también de la gastronomía. Algunos setas que se comen, algunos hongos, en China sobre todo también ellos consumen mucho. Pero al de interacción directa, por ejemplo, entre un hongo y una planta, yo creo que ustílago es el ejemplo principal que hay.